Hola a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 491, es decir, el curso panorámico sobre la historia del cine español que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a hablar de una de las películas que hemos visto al comienzo de este semestre y que se titula El Hotel Eléctrico, del año 1908, del cineasta, filmmaker, del cineasta, director español Segundo de Chomón. Segundo de Chomón es uno de los grandes pioneros, pioneers, del cine español y pionero también en todo lo que se refiere a los trucajes, tricks, y a los efectos especiales. No se ha escrito demasiado sobre Segundo de Chomón, pero por suerte muchas de sus películas se conservan y tienen un valor incalculable para comprender el desarrollo del cine en Europa y en el mundo, no solamente en España, sino el cine en general en sus primeros años de existencia, porque recuerden que esta película es del año 1908, en lo que podríamos considerar todavía la infancia del cine. He dicho que no se ha escrito mucho sobre Segundo de Chomón, pero sí que hay algún libro que se puede encontrar. Este es uno de ellos, y ahí vemos a Segundo de Chomón en la portada. Esta es la traducción al francés, la versión en francés de un libro que se escribió originalmente en español y que se titula Los 500 films de Segundo de Chomón, del estudioso Juan Gabriel Tarrats. En la versión francesa, este libro se titula Un pionnier méconnu du cinéma européen, un pionero poco conocido del cine europeo. Por supuesto, esto de poco conocido, pues para quien no lo conozca, porque evidentemente, aunque no sea muy conocido, sí que fue un hombre importante en la historia del cine en estos primeros años y alguien que además tuvo una influencia bastante notable en esa época. Vemos esa fotografía ahí en la portada. Este es un libro profusamente ilustrado con fotografías, y aquí tenemos otra fotografía de Segundo de Chomón, tomada en este caso hacia el año 1900, es decir, el cambio, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Esta fotografía creo que es de 1920, así que hay una distancia de unos 20 años aproximadamente entre estas dos fotografías de Segundo de Chomón, que nació en Teruel, en Aragón, en España, en el noreste, northeast, en el noreste de España en el año 1871, y comenzó a interesarse por el cine en Barcelona a principios del siglo XX, aunque probablemente tuvo conocimiento de la existencia de este nuevo medio del cine durante un viaje a París por vez primera. También es en París donde conoció a la que será su esposa, que se llamaba Julienne Mathieu y que aparecerá en varias de sus películas, y entre ellas en El Hotel Eléctrico, que es la que hemos visto en la clase. Segundo de Chomón realizará varias películas en España y posteriormente también algunas películas en Italia, pero la mayor parte de su producción se desarrolla en Francia, y es una producción que realiza sobre todo para la productora francesa Pathé. Y al igual que otros pioneros del cine, como por ejemplo Georges Méliès en Francia o Edwin S. Porter en los Estados Unidos, Segundo de Chomón se distingue como uno de los más innovadores especialistas en efectos especiales sorprendentes
y también como un pionero de lo que ahora se denomina stop motion o filmación fotograma a fotograma. Entonces es uno de los pioneros del stop motion y algunas de sus películas más notables están filmadas, están rodadas, they are shot, precisamente imagen por imagen, fotograma, still, movie, film, still, fotograma por fotograma. Y este es el caso también de El Hotel Eléctrico, que es la película que ustedes han visto en la clase. Hablemos, por tanto, de El Hotel Eléctrico, una película del año 1908. Los orígenes de esta película de Segundo de Chaumont hay que buscarlos en la cinta estadounidense The Haunted Hotel del año 1907, El Hotel Encantado, The Haunted Hotel, de Stuart Blackton, que es una película que fascinó a Segundo de Chaumont cuando se dio cuenta de que el procedimiento para crear esta película había sido rodarla imagen por imagen. En este libro, que ya les he mencionado y que ya les he mostrado aquí a la cámara, Juan Gabriel Tarrats dice, esta película, se refiere a El Hotel Eléctrico, esta película es una verdadera maravilla en lo que respecta a la animación. Al estudiar bien la película, se constata que la animación es únicamente posible imagen por imagen. Y sin duda, la película es magnífica en lo que se refiere a estos efectos especiales y a la enorme calidad de los mismos, que sorprende incluso más de 100 años después de su creación. Ustedes mismos, algunos de ustedes dijeron en la clase que les parecía muy sorprendente la calidad de estos efectos especiales en una película del año 1908. Estamos hablando, por supuesto, de una película muda, silent movie. This is silent cinema. Cine mudo o cine silente en español. Recuerden lo que hemos dicho en la clase, que en el caso del cine es muy importante pensar que el cine está siempre determinado por una tecnología y por el desarrollo de una tecnología. Y en el año 1908 la tecnología no permitía que las películas tuviesen sonido. Eran películas mudas, silent movies. Y esta es una película que dura más o menos unos 9 minutos, que es lo mismo que decir unos 150 metros de metraje, about 150 meters of footage. Y la trama, the plot, la trama de esta película es bastante sencilla. Hay una pareja que llega a un hotel, la mujer es precisamente Julienne Mathieu, que es la esposa de Segundo de Chaumont, y en este hotel todos los servicios son eléctricos. Vemos a esta pareja, una mujer y un hombre, hablar con el recepcionista y después subir a su habitación, donde el contenido de sus maletas se guarda en los cajones sin necesidad de acción humana. Es decir, los objetos que están en la maleta, the suitcase, de esta pareja, ellos solos se guardan en los cajones de los muebles. Y cuando la pareja, que sabremos después que se llaman Laure, ella, y Bertrand, él, cuando la pareja llega a la habitación, todos los objetos que allí se encuentran funcionan solos, con electricidad. Por ejemplo, el cepillo, the brush, el cepillo
cepilla los zapatos de Bertrand. El peine, the comb, el peine peina a Laure y le hace una trenza en el pelo. La cuchilla, the razor, la cuchilla afeita a Bertrand sin necesidad de un barbero, y la carta que escriben a los padres, no sabemos si son los padres de uno de ellos o de ambos, porque no queda claro si es una pareja de hermanos o si es una pareja de personas que están casadas, no sabemos si es un matrimonio, pero en todo caso escriben una carta a los padres, y esa carta la escribe la pluma, the pen, the fountain pen, escribe la pluma esa carta ella sola, sin necesidad de que ninguno de los dos tenga que escribir la carta con sus manos. La carta, por cierto, está en francés y dice, traducida al español: queridos padres, estamos instalados cómodamente y estamos teniendo un viaje simplemente encantador. Muchos besos, Laure y Bertrand. Después de escribir la carta, o de que la carta se escriba sola, sin ningún tipo de acción humana, Laure se acuesta en la cama y Bertrand se sienta a fumar. Y en el siguiente fotograma de la película vemos al operario del hotel accionando una máquina y probablemente borracho. Looks like he's drunk. Parece que está borracho. Y esto hace que la electricidad aumente y todos los objetos se mueven con enorme rapidez y crean una situación caótica en el hotel, antes de que veamos en la pantalla la palabra fin. Hoy sabemos que el Hotel Eléctrico, como les he comentado en la clase, es probablemente una película de 1908, realizada por Segundo de Chaumont en Francia, aunque en un principio algunos historiadores afirmaban que se había rodado en Barcelona en el año 1905. Pero en este libro, que ya he comentado, Tarrats ofrece argumentos convincentes para datar la película en 1908 y para determinar que en realidad esta película se hizo en Francia y no en España. Entonces es una película de 1908, El Hotel Eléctrico, y se realizó en Francia para la compañía Pathé. La película contiene varios elementos que son sorprendentes, pero en especial lo que es sorprendente es la calidad de los efectos especiales rodados imagen por imagen, fotograma por fotograma, es decir, lo que se conoce como stop motion, para dar la impresión de que los objetos se mueven solos, sin ningún tipo de acción humana. Y como pionero de la técnica de stop motion, Segundo de Chaumont utilizó este procedimiento en muchas otras películas, pero es especialmente sorprendente y especialmente convincente en esta película que ustedes han visto en la clase, que es El Hotel Eléctrico. De hecho, con modificaciones debido a los avances de la tecnología, este tipo de efectos especiales siguen siendo comunes en el cine de hoy. Y Segundo de Chaumont en 1908 ya estaba experimentando de una manera muy interesante con este tipo de técnicas. Si hablamos de la temática, de los temas, de las ideas que se objetivan en la película, además del uso sorprendente de los recursos técnicos disponibles en esta época tan temprana del cine,
El hotel eléctrico puede verse también como un comentario sobre la incidencia, sobre la importancia, sobre el impacto de la tecnología sobre nuestra vida cotidiana. En esta película, Segundo de Chomón reflexiona de una manera humorística sobre la fascinación que los seres humanos tienen con la tecnología y también sobre los posibles inconvenientes de un uso excesivo de la tecnología en nuestra vida diaria. En esta película se pregunta, en estos 9 minutos más o menos que dura la película, Segundo de Chomón se pregunta qué impacto tiene la tecnología sobre nuestra vida diaria. ¿Cómo influye en nuestra actitud sobre el mundo que nos rodea y sobre nuestra visión del mundo la tecnología de la que disponemos? Y a principios del siglo XX cada vez las personas disponían de más y de más tecnología diferente que en un principio estaba encaminada a facilitar su vida diaria y también a entretener a las personas, pero ¿cuál es el otro lado de la tecnología? ¿Qué elementos negativos quizá conlleva el uso excesivo de la tecnología? Es decir, ¿qué ocurre si nos acostumbramos a la tecnología y la tecnología se estropea, it breaks down, o si deja de funcionar? ¿Cuál es el impacto, en definitiva, de la tecnología sobre nuestra vida diaria y también sobre el mercado laboral? Es posible que las máquinas acaben reemplazando, sustituyendo a las personas que desempeñan ciertos trabajos. No solamente es una reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria, sino que puede verse también como una reflexión sobre el impacto de la tecnología en el mundo laboral, en el mercado laboral, en los trabajos, en las profesiones de las personas. Como pueden ver, todos estos son temas de enorme actualidad, de enorme relevancia hoy en día. Siguen siendo temas muy relevantes más de 100 años después de la realización de esta película de Segundo de Chomón, lo cual nos indica que ya a principios del siglo XX este tipo de cuestiones se estaban empezando a tratar y se estaba empezando a pensar sobre este tipo de cuestiones relacionadas con la tecnología. Y además es muy curioso, para ir terminando ya, cómo algunas de las ideas que avanza Segundo de Chomón en esta breve película de ciencia ficción, porque si hablamos del género, de genre, de esta película, quizá podemos pensar que nos encontramos ante una película de ciencia ficción. Es muy curioso cómo algunas de las ideas que avanza Segundo de Chomón en el hotel eléctrico acabarían por hacerse realidad con el paso de los años. Por ejemplo, y este solamente es un ejemplo, la pluma que escribe sola la carta es algo que ahora nosotros podemos relacionar con la posibilidad que nosotros en el siglo XXI tenemos de dictar, de dictar mensajes de texto a nuestros teléfonos, por ejemplo, de tal manera que en el siglo XXI, en este año 2022 en el que estoy grabando este vídeo, ya no es necesario escribir ni siquiera los mensajes de texto, podemos dictarlos al teléfono, podemos hablar o decir los mensajes de viva voz al teléfono y ya el teléfono escribe él solo los mensajes por nosotros, que es algo semejante, algo que se puede relacionar con esta pluma que escribe ella sola la carta de Laure y de Bertrand en el hotel eléctrico de Segundo de Chomón. Para terminar, quiero recordarles que
esta película, que se puede encontrar, además, sin ningún problema, en el momento en el que estoy hablando, en YouTube, tuvo una enorme influencia sobre películas posteriores. Por ejemplo, hay una película que se llama Le Mobilier Fidèle, el mobiliario fiel, del francés Émile Cohl, que también, a la misma manera de Chaumont, aunque unos años después, también utiliza esta técnica del stop motion, o de rodar imagen por imagen, fotograma por fotograma, para que algunos muebles se coloquen ellos solos en una habitación. Más o menos la misma idea de el Hotel Eléctrico de Chaumont, pero realizada unos años después. En todo caso, Segundo de Chaumont, que aquí lo tienen en la portada de este libro, es un cineasta, a filmmaker, un director de cine muy importante del inicio del cine español, que trabajó en España, en Italia y sobre todo en Francia, y que recordamos como uno de los pioneros del cine español y uno de los pioneros también de los efectos especiales y del stop motion en el cine europeo y en el cine universal en general. Espero que este vídeo les ayude para repasar todo lo referente a el Hotel Eléctrico de Segundo de Chaumont, a medida que ustedes van preparando el examen que pronto van a tener. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se despide ya de todos ustedes el profesor Antón García Fernández.